Continuamos en Perfil, estamos conversando con Claudio Fermín, coordinador nacional de Soluciones para Venezuela, y nos venía haciendo un análisis muy interesante en el marco de esas exigencias que se le hacen a los políticos y nos justificamos un tanto lo que ha sido su paseo en la política nacional y en el marco de la necesidad de un liderazgo que tiene Venezuela. Y hubo un segundo aspecto que fue también muy álgido en esas diferencias que hacían que algunos me acusaran de, entre comillas, neoliberal. Yo creo que el Estado venezolano es un patrimonio público. Y ese patrimonio público tiene que atender a las prioridades de una sociedad. No todas las sociedades son iguales. En un país como el nuestro, donde tenemos una educación hoy, lamentablemente, de muy baja calidad, unos educadores maltratados, con muy pocas programas de formación y de mejoramiento profesional, casi nada de recompensa salarial, con una infraestructura educativa deteriorada, en la salud aún peor. La gente tiene que ir zanqueando de hospital en hospital, de clínica en clínica para conseguir un aparato de resonancia magnética que esté bueno. La gente sale de los hospitales públicos asombrada porque salen con una receta y ¿cómo compran ese remedio si no hay ni siquiera una farmacia, una proveeduría en los hospitales? La salud privatizada prácticamente. Usted tiene que llevar el alcohol, la gasa. Lo único que falta es que usted lleve el médico. De tal manera que en una sociedad que tiene estas carencias, yo planteaba el 93 y lo planteo ahora con más énfasis, que el Estado tiene que tomar todos los recursos que le entran y dedicarlos a la salud, pero a la calidad de salud, que en cada pueblo tengamos de verdad un geriátrico, un pediátrico, un ginecólogo, en cada parroquia, que haya atención de salud de calidad, a la educación, a la infraestructura. Este problema del agua en el país, Joel. El agua, se han abandonado los grandes proyectos de embalses, acueductos, tuberías, aducciones. Ahora, no es que eso sea pecado ni sea inmoral, pero pretenden sustituir con pozos al de tal lo que debería ser grandes proyectos de ingeniería para que en cada comunidad haya agua. Entonces yo planteaba en Acción Democrática entonces, y lo planteo ahora con más fuerza, que el Estado tiene que dedicar sus recursos a eso: infraestructura, protección del ambiente, salud, educación y todo lo que sea negocios, todo lo que sea plusvalía, utilidad, porque la función del Estado no es tener ganancias, es brindar servicios. Los negocios lo tienen que hacer los particulares. Entonces yo soy partidario de las privatizaciones, soy partidario de que zapatero a sus zapatos. Entonces los ciudadanos venezolanos, si un señor de Acarigua, de Guanare, de Barinita, de San Félix, de cualquier pueblo de Venezuela, manda a sus hijos a la universidad, al tecnológico, se esfuerza, ¿y cuál es el destino de su hijo? No puede tener un negocio. Pero es que no hay eco a esos planteamientos, porque siguiendo la dinámica de la necesidad, no lo hay. ¿Pero por qué? ¿No saben hablarle a la gente? No, yo lo que creo, porque tú ligaste la pregunta, no solamente lo de neoliberal, sino por qué hoy es difícil que haya políticos de arrastre. Porque es que la demagogia es un arte que se ha perfeccionado. Si yo llego a esta Cámara y yo lo ofrezco todo, vamos a resolver todo y lo ofrezco ya, como hizo el presidente Chávez, por ejemplo, o como lo hizo Guaidó, por ejemplo, todo lo vamos a resolver mañana, este hombre sale mañana. Es decir, el arte del demagogo es ofrecerlo todo y ofrecerlo ya. Y cuando llega una persona o muchas personas u organizaciones o empresas o universidades y le dicen al interlocutor la verdad, le dicen, miren, no podemos resolver todo. Este año vamos a ocuparnos del agua, vamos a ocuparnos del gas, vamos a ocuparnos del alumbrado, no nos alcanza el presupuesto. El año que viene, por consiguiente, será que nos ocuparemos de la biblioteca, no nos alcanza el presupuesto. El otro año nos vamos a ocupar entonces de una nueva ala para el hospital. Es decir, pero no será que la gente aprendió de inmediatez. A la sí, gente no le importa entonces el proceso, sino que los cambios se den en el momento independientemente de las consecuencias. Exactamente, pero la inmediatez, el educar a nuestra gente, es decir, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, que todo se va a lograr ya, es lo que lleva a que un joven hoy de 18, 19 años, empezando la vida, en el primer inning, empezando la vida, te diga, no, chico, ¿para qué voy a estudiar? Eso se tarda 5 o 6 años y para nada, porque la economía está muy mal. Yo de una vez me voy a buscar unas mercancías para meterme a buhonero y empezar a ganar una platica. Y como en ese momento, a los 20 años, está soltero, sin hijos, no tiene que gastar ni en tintorería porque vive en la casa de su mamá y tal, cree que es una fortuna, sin darse cuenta que dentro de 30 años, cuando tenga 50, tiene un techo, y el techo es que no tuvo formación ni instrucción. O se van del país para regresar a los 3 y regresan a los 3 años con los escaparates sobre los hombros. Entonces,
el debate político nuestro, toda esta crisis dramática que hemos tenido, no la voy a recordar porque la gente la padece a diario, pero toda esta crisis, si de algo sirve, es que veamos que la demagogia es el mayor engaño. Prometerlo todo y prometerlo ya no es más que un acto para manipular mi desesperación. Si por esta puerta entra alguien aquí en la puerta del estudio y dice, mira, vamos a salir de este mal gobierno dentro de las próximas elecciones, la gente se queda viendo y llega otro que es más vivo, a los 15 minutos dice, no, vamos a salir de este mal gobierno con un referendo a mitad de periodo, y más o menos les agrada, y llega uno que es más avispado y dice, no, vamos a salir de este gobierno mañana, como dijo Guaidó, por ejemplo, o como dijo Ramos, vamos a salir dentro de 6 meses. Ese que ofrece la fantasía mañana se lleva todos los aplausos, pero es el que lo engañó, porque es el que le dijo mentira. Ahora, entonces pareciera que en este caso ha jugado muy bien, con sus errores, con sus bemoles negativos, pero que los resultados así lo demuestran el gobierno y los que propician la revolución bolivariana, porque no obstante haber perdido en el año 2015 en las elecciones parlamentarias, supieron entender cada momento y se dieron el tupé de que los parlamentarios vinculados a los negocios petroleros en el Congreso de los Estados Unidos, los republicanos, que son el grupo económico más fuerte de los Estados Unidos, le plantearon un debate al Partido Demócrata y dentro del mismo Partido Republicano que había que llegar a un acuerdo con el gobierno de Maduro, que un tema de las sanciones, por ejemplo, no es un tema que había que manejarlo en un criterio de satisfacer una clase política que hasta el momento había demostrado fracaso, como ha sido el caso de la oposición en los últimos años. Sí, es un tema complejo. Yo voté el 2015, como he votado, siempre soy una persona de oposición. Ese debate en el Partido Republicano fue que el 2019. Sí, eso fue reciente. Y el 2015 yo voté por la tarjeta de la manito. Y yo me imagino que como millones de independientes, de venezolanos, de diferentes tendencias políticas, pero que queríamos cambio y que queremos cambio, hicimos ese voto por la unidad. Sin embargo, el primer año se fue en aquella fantasía de que te saco en 6 meses. El segundo año parlamentario, ni fu ni fa. El tercer año parlamentario decretaron la ausencia absoluta del presidente, una gran mentira, porque la Constitución establece, permíteme meterme en tu terreno de abogado, la Constitución establece que hay 4 causales para que haya ausencia absoluta: la muerte del presidente, la renuncia del presidente, que una junta médica lo declare en insania y el revocatorio del presidente. Ninguna de esos 4 causales se dio, por lo tanto no había ausencia absoluta, pero entonces empezaron a hablar con lenguaje figurado, en metáforas. Como los hospitales no funcionan, aquí no hay presidente. Como las vías de penetración están tupidas, aquí no hay presidente. Denuncias que son ciertas, pero se creaban una fantasía. En consecuencia, decretaron la ausencia absoluta del presidente, una mentira. El 4º año de esa gestión parlamentaria, Guaidó se juramenta como presidente de la Asamblea, era correcto, lo juramentaron como presidente de la Asamblea, pero crearon la ficción de que era presidente interino. Una gran estafa histórica. Bueno, frente a aquella cuestión que alimentaba la inmediatez, que se le hacía creer al país que el cambio venía mañana, si aquí hubiese, esto ya es una especulación, pero estamos en el análisis, si aquí hubiese seguido gobernando Chávez, posiblemente eso hubiera llevado a mayores confrontaciones. Pero resulta que en el chavismo también ha habido una reforma interna que todavía no se ve. En el chavismo, el gobierno de Maduro, yo no quiero ni pensar las presiones que tuvo, pero Maduro logró desmontar el control de cambio exagerado. Logró desmontar el control de precio exagerado. Logró introducir elementos de distensión, es decir, de negociación. Los gringos le ponen, vale 15 millones la cabeza de Maduro y toda esta cantidad de cosas, pero el mismo Maduro los recibe porque ellos quieren ahora comprar su petróleo. Es decir, estamos en presencia de una política de revisión del chavismo original. Maduro no expropia mientras Chávez expropiaba. Entonces, esta tendencia a la distensión, en mi opinión... Hoy en día se cree que el gobierno de Maduro es más neoliberal que cualquier gobierno y eso de la República es otra Civil. cosa, que cualquier gobierno que le haga concesiones a los ciudadanos,
porque los gobiernos están para servir a los ciudadanos, no para que los ciudadanos le sirvan al gobierno. Entonces cualquier gobierno que ponga los activos del país o responsabilidades en los ciudadanos lo llaman neoliberal. Es decir, pareciera que la única forma de no ser merecedores de insultos es que el gobierno lo controle todo, que es una cosa cavernícola, que solamente lleva a los pueblos al fracaso y que lleva a crear grandes autocracias. Pero es que esa fue la Venezuela que se construyó de 1958 hasta que se quisieron implantar algunas medidas desde el gobierno de Pérez II y que el país no supo resistir porque venía con una conducta o una actuación que lamentablemente ya los venezolanos se habían acostumbrado a esa forma fácil de vivir. Sí, sí, es muy complejo, ¿no? Ahora, lo cierto es que yo percibo entonces un proceso complejo, repito, de distensión, de aflojamiento de las tensiones. Eso le conviene a nuestro país. A nuestro país le conviene que los Estados Unidos nos compre petróleo y que eso sirva para reanudar las relaciones con los Estados Unidos, que en una pésima decisión de Hugo Chávez, aquí se rompieron las relaciones con quien era nuestro principal mercado y nuestro principal proveedor. Entonces ahora, si usted, como en mi caso, si usted admite que estos procesos de revisión de la política dura, original, de expropiaciones, de persecuciones del chavismo, se ha venido, no es que ha desaparecido, pero que se ha venido aflojando y que Maduro se ha ido deshaciendo de ciertos lastres, entonces no falta alguien que lo acuse y diga, mira, Fermín dijo con Joel que el gobierno estaba haciendo esto bien, ese es un vendido. Se supone que tú tienes que decir que todo está mal. Mira, si aquí un señor chavista en el barrio, yo estuve ayer en el barrio Cementerio, en Boconoito, si un señor chavista de ahí dice, como es verdad, que no hay agua, que no recogen la basura, que están deterioradas las escuelas, los chavistas no lo llaman traidor a la patria. Pero si un opositor dice que quiere votar, que el abstencionismo es un error, que quiere defender la soberanía, que el intervencionismo extranjero es un error, y si un opositor denuncia el bloqueo, como yo tengo 5 años denunciándolo como un atentado contra el país, entonces lo llaman chavista. Es decir, los dos extremos, el fanatismo, ha ido tragándose a la política, es decir, al debate de ideas, a la búsqueda de consenso, a que busquemos el interés nacional. Yo creo que eso es lo correcto y estoy muy optimista, Joel, en que todas estas circunstancias de aciertos y de errores que todos hemos cometido, unos menos, otros más, sean puestos en permanente revisión y busquemos juntos el interés nacional, que es lo que nos conviene, porque en Venezuela hay hambre, en Venezuela hay necesidades. Ahora, eso no se resuelve gritando yo más que el otro, insultando yo más que el otro, sino proponiendo soluciones concretas. Conversamos con Claudio Fermín, de Soluciones para Venezuela. Cumplimos estos compromisos de publicidad y ya regresamos a Perfil.